Bienvenidos amigos de Perú 21 TV. Estamos con el ingeniero Antonio Prato. Usted lo recordará, en el tiempo de COVID, en el tiempo de la pandemia, el ingeniero Antonio Prato era entrevistado constantemente en Perú 21 por su conocimiento en la industria farmacéutica. El ingeniero Prato tiene más de 40 años en este sector y por supuesto su aporte fue importante dentro de la iniciativa Comando Vacuna para que el Estado pudiera reaccionar en su momento y poder adquirir las dosis que tanta falta nos hacían en ese momento. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Oscar, ¿qué tal? Un gusto conocerlo. Igualmente. En persona. En persona, sí. Nos conocimos en vía pandemia, Zoom. Vía en Zoom. pandemia. Hablamos mucho, creo que muchísimo. Y un gusto realmente estar aquí contigo y conocerte personalmente. Y gracias también por la oportunidad de poder comentar episodios de aquella época que parecen lejanos, pero apenas han pasado 4 años, ¿no? Pasaron 4 años y como usted decía, la gente, o bueno, nos conocimos vía Zoom porque recurrimos a usted por la experiencia que usted tenía en la industria farmacéutica. Para entrar en contexto, ingeniero, cuéntele un poquito a nuestro público cuál es esa experiencia, esos 40 años en los que usted ha recorrido por este sector. A ver, yo trabajé para 2 empresas farmacéuticas de investigación, una corporación suiza muy grande y luego en una corporación americana también muy grande. La mitad del tiempo la pasé fuera del país. Yo empecé en esta corporación suiza cuando mi esposa estaba embarazada de 8 meses y nos fuimos a vivir a Guatemala y casi bajando el avión me dicen que me tenía que ir a República Dominicana. Entonces, bueno, mi esposa al final de cuentas dio a luz en Houston, donde vivían sus padres. Mi segunda hija nació en Santo Domingo. Y a los 8 años, más o menos, regresamos a Perú. Entonces, trabajé en todo el área de Centroamérica, Caribe. Estuve acá un buen tiempo y después me cambié a esta corporación americana, donde manejaba varios países de América Latina, hasta que me dijeron en el año 2007, ya mis hijas, una había empezado la universidad, otra estaba terminando el colegio, y me dicen, te vas a vivir a Polonia, si quieres, por supuesto, y si no, acá Perú se ha reducido mucho, entonces te vas a Polonia y te vas a hacer cargo de una región de Europa Central y Austria. Claro. Y después me dieron la Irlanda y los países nórdicos, y paradójicamente mi región se llamó Inca. Entonces, Inca, mis colegas me hacían bromas porque, oye, claro, le has puesto el nombre de tus antepasados a tu región. Y yo le digo, no, la región es Inca porque eran las siglas de los países, ¿no? Claro. Irlanda, la I de Irlanda, N de Nordics, la C de Central Europe y la A de Austria. Claro. Entonces yo manejaba toda esa región desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro. Entonces también tuve mucha experiencia en el tema de los sistemas de salud de esa parte importante del mundo, ¿no? Entonces esa fue mi experiencia en la industria farmacéutica. Bueno, entonces esa experiencia fue a la que nosotros recurrimos cuando, caramba, se nos vino el confinamiento a partir de un virus que nadie conocía. Correcto. ¿Imaginábamos usted que ha estado en la industria farmacéutica, se imaginaban en algún momento de que algo así iba o podía ocurrir? No teníamos idea. Eso fue una sorpresa para todos, para la comunidad científica a nivel mundial, para los gobiernos. Fue una pandemia que no se vio desde los últimos 100 años con la gripe española. Claro. Entonces, exactamente 100 años pasaron y nos encontramos con este virus que nadie conocía. Claro. Y como todos saben, empezó en Wuhan en el mes de diciembre más o menos, pero los chinos no dieron a conocer el mapa del genoma del virus hasta más o menos febrero. Cuando ellos publican en Internet el mapa del genoma del virus, ya los científicos empiezan a partir de ahí a diseñar lo que serían los prototipos de vacunas, ¿no? Y es ahí también donde surge un poco lo del Comando Vacuna, que también es interesante
porque el ingeniero Raúl Delgado Sayán, que era miembro del board y es hasta ahora miembro del board de la Georgetown University, una de las mejores universidades de ingeniería, escucha que en uno de estos directorios escucha que hay un grant para la ingeniería biomédica, la Facultad de Ingeniería Biomédica para investigación de vacunas, y se da cuenta de que iban a haber vacunas hacia el año 2000, hacia finales de 2020. Y de ahí nos invitan a una entrevista al ingeniero Delgado Sayán, al señor Carlos Neuhaus, en ese momento al doctor Luis Suárez y a mí, para hablar un poco sobre el tema de vacuna, cada uno de sus diferentes puntos de vista. Claro. Y al día siguiente, gracias a Perú 21, nace el Comando Vacuna y ahí empieza la presión hacia el gobierno, gracias también a la prensa y gracias a ustedes, ¿no? que provocaron esto porque no hay información. Y que precisamente también veíamos que, caramba, desde el Estado los funcionarios no despertaban ante tremenda crisis que estaba sucediendo. Es por eso que, como usted dice muy bien, desde la prensa recurrimos, oye, ¿quién conoce la industria farmacéutica? ¿Quién conoce de salud pública? ¿Quién conoce de gestión pública? Y precisamente los encontramos a ustedes, y especialmente lo encontramos a usted. Y una de las primeras cosas que yo recuerdo que advertía usted en su momento era: no nos podemos quedar en la cola, no, por lo menos de los países latinoamericanos, de la cola de la vacunación. ¿Cómo estábamos, ingeniero Prato, en ese momento? Usted recuerda junio del 2020. ¿Cómo estábamos respecto a nuestra relación precisamente con estos laboratorios que ya anunciaban o que venían haciendo por fase, ¿no? Venían haciendo ensayos de estos fármacos? Nosotros sabíamos que había más de 200 prototipos de vacuna que ya se estaban investigando en las diferentes fases. Y sabíamos también que habían 8 vacunas que ya estaban en la fase 3, o sea que era la última fase de investigación, ya obviamente ya en humanos, ¿no es cierto? Por el tiempo y por la importancia y por el daño que estaba ocurriendo a nivel mundial, la cantidad de muertos que habían, las autoridades sanitarias de los países, principalmente de alta vigilancia sanitaria como es Estados Unidos y la Unión Europea, la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, decidieron dar a aquellas vacunas que presentaran suficientes pruebas, darles autorizaciones temporales. Y eso fue lo que ocurrió. Nosotros advertimos de eso, pero acá en el Perú decían, no, eso no va a ocurrir. Eso no creen falsas expectativas en la población. Porque a nosotros venían la prensa, yo me acuerdo haber conversado contigo donde me preguntabas, pero ¿por qué ¿qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, lo que deberíamos hacer, nosotros recomendamos, es armar un portafolio de 4 o 5 vacunas, cualquiera, las que hayan, las que estén más cerca de ser aprobadas. Nadie sabe si van a funcionar o si no van a funcionar, nadie sabe cuál va a ser la eficacia, cuál va a ser más eficaz que otra, pero por lo menos, si firmamos un acuerdo, vamos a estar en la cola. Si no firmamos nada, el día que se den los resultados, ni siquiera nos van a tomar en cuenta. Eso fue lo que advertimos y lamentablemente eso fue lo que sucedió. Aquí hay 2 etapas. Estamos hablando que durante el COVID, la pandemia, hubo una etapa, el gobierno del presidente Martín Vizcarra, y luego vino el presidente Francisco Sagasti. Si usted recuerda, ¿cómo fue esta relación que se tuvo con el Estado, con los funcionarios del MINSA en la etapa de Martín Vizcarra? Bueno, en la etapa de Martín Vizcarra, una vez que nace el Comando Vacuna, empieza la prensa a preguntarnos, a dar entrevistas. Eso me dio la impresión de que generó una presión sobre el gobierno, y el gobierno nos cita y nos consigue una reunión con el ministro de Salud de esa época. Eso no hay ningún secreto, todo el mundo lo sabe, era el doctor Víctor Zamora. El doctor Víctor Zamora nos juntó en una reunión de Zoom a los 4 con su equipo de expertos, así le llamaban ellos, los expertos del MINSA,
Apareció en la pantalla, se presentó a su equipo y se retiró. No duró más de 5 minutos. Nos quedamos conversando 10 o 15 minutos más con los expertos y eso fue todo. A raíz de ahí, nunca más quisieron hablar con nosotros. Ese fue el MINSA del gobierno del presidente Vizcarra. Paralelamente con Relaciones Exteriores, porque recuerdan que se creó una comisión multisectorial entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud, presidida por Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores sí nos consultaba, nos preguntaba si teníamos algún dato, le dábamos toda la información. En esa época estaba el ministro López, si no me equivoco. Chávarri, sí, y estaba como ministro consejero de Ciencia y Tecnología, el señor Arturo Jarama, que era muy ágil y muy ávido de información y teníamos muchas reuniones con él y nos invitaba a las reuniones con el embajador Hugo de Sela en los Estados Unidos, el embajador en Londres, y sí había una relación muy fluida de intercambio de información, no así con el MINSA, ¿no? Entonces, eso hay que reconocer también que en ese momento Relaciones Exteriores sí trataba de hacer lo que estaba a su alcance. Pero ya empiezan a salir resultados, ya empezaba Pfizer a enviar propuestas a los gobiernos. El MINSA ni siquiera les respondió, y eso yo lo sé, no puedo entrar más en detalles, pero yo sé que ellos habían hecho una propuesta que nunca recibieron respuesta del MINSA. Tuvo que intervenir Relaciones Exteriores para eso. AstraZeneca ya había tenido también resultados, se firmó un preacuerdo que al final después... Se firmaron 2 preacuerdos con el gobierno de Vizcarra, uno en septiembre con Pfizer, que tuvo que ser reconfirmado en noviembre y nunca se reconfirmó, según el presidente Vizcarra, porque lo sacaron, pero no fue por eso, fue porque no quisieron reconfirmarlo. Y yo recuerdo, porque yo tuve una entrevista y tuve una discrepancia fuerte con la ministra de Salud del momento, que había reemplazado al doctor Zamora, a la doctora Massetti, a la cual yo le tenía mucho respeto y le tengo mucho respeto independientemente de lo que hizo. Claro. Ella fue una extraordinaria directora del Instituto, por ejemplo, de Ciencias Neurológicas, pero de gestión de salud aparentemente no funcionó. Y ella canceló el acuerdo con AstraZeneca porque dijo en octubre del año 2020 porque dijo que faltaba información. El laboratorio que más información tenía sobre data era AstraZeneca. Claro. Entonces no sé si eran excusas o estaba mal informado por su comité de expertos. Recuerden que el comité de expertos manifestaba a cada momento que ellos estaban demorando porque estaban buscando la mejor vacuna. Y nosotros decíamos, señores, la mejor vacuna no existe, porque primero que no existen vacunas, claro. Existen prototipos de vacunas que se están investigando. Entonces, no sabemos qué vacuna va a funcionar y qué vacuna no va a funcionar. No sabemos qué vacuna va a tener una eficiencia de 90 y qué vacuna va a tener una eficiencia de 50. No lo sabíamos. Entonces, no podías decir que estábamos buscando la mejor vacuna. La mejor vacuna, nosotros decíamos, se va a saber recién dentro de 2 o 3 o 4 años que se empiecen a usar, como estamos viendo hoy día. Hoy día ya sabemos cuáles son las mejores vacunas, las que tuvieron mayor eficacia. Sí. Precisamente, ingeniero, usted me menciona, claro, estos 2 laboratorios, Pfizer y AstraZeneca, que gozaban de mucho prestigio internacional, sus laboratorios en sí, pero lo que en septiembre de 2020 supimos en el Perú era que el gobierno venía negociando con Sinopharm, ¿verdad? El laboratorio Sinopharm, el laboratorio chino Sinopharm. Incluso vino una delegación de científicos trayendo vacunas para un ensayo y vacunas de emergencia. Luego se conoció que trajeron vacunas de emergencia. ¿Usted conocían de estas negociaciones con Sinopharm? En todas las veces que nosotros discutimos y nos invitaron a algunas reuniones con muchos laboratorios,
Jamás mencionaron, nunca se mencionó Sinopharm. Sinopharm se mencionó al final cuando justamente llega la delegación y dijeron hemos hecho un acuerdo para comprar 38 millones de dosis de vacunas, de las cuales compraron solamente 1 millón al principio, ¿recuerdan? Que llegaron, si mal no recuerdo, el 7, pero eso llegaron ya después, posteriormente al gobierno de Vizcarra. Con el gobierno de Sagasti. Pero ya estaban comprometidas 38 millones de dosis de vacunas, que no las tenían. Al final llegaron solamente 1 millón, ya con el gobierno de Sagasti, 300.000 en un embarque, 700.000 en otro embarque, pagado por la empresa privada, por supuesto, para poder acelerar los trámites. Pero ya en diciembre ya se habían vacunado Argentina, Chile, Costa Rica y México. Ya en diciembre ya se habían vacunado todos estos países porque habían tenido acuerdos. Claro. Chile, por ejemplo, firmó con Sinovac y Sinovac tenía una eficacia de 50%, pero esa fue la decisión que tomaron como gobierno y le funcionó. Y nosotros teníamos mucho mejor posición que Chile, pues nosotros teníamos ya preacuerdos con Pfizer y AstraZeneca que tenían mucho mejor eficacia. Pero para que vean un poco la decisión política de lo que un gobierno puede hacer. Eso fue liderado por Piñera, que todos sabemos que le fue muy bien con la vacuna, ¿no? Y precisamente Piñera, una vez que se conoció, su fallecimiento, su deceso, fue reconocido precisamente por su labor frente a el coronavirus. Pero volviendo acá al Perú, ingeniero, ¿por qué, viéndolo desde esta perspectiva, 4 años después, por qué cree que el Estado peruano, en ese tiempo liderado por Martín Vizcarra, prefirió tener mucho más contacto, si se puede decir así, una mejor relación con Sinopharm que con los otros laboratorios que tenían mayor reconocimiento y prestigio en el mundo? Bueno, es difícil contestar y hacer conjeturas sobre eso. Tengo entendido que hay investigaciones sobre eso. Yo personalmente, porque lo hemos vivido con mis colegas del Comando Vacuna, y lo hemos vivido, y yo puedo decir categóricamente, yo he trabajado con muchísima gente del Ministerio de Salud del Perú, y ha habido gente extraordinaria. Es más, durante la pandemia, Perú tenía uno de los mejores equipos de vacunación. Es reconocido mundialmente porque en el Perú vacunas niños pues, que están a 5.000 metros de altura, en la selva, en la sierra, en la costa. Entonces son unos expertos. Una tremenda labor de las enfermeras, técnicos, licenciados. Pero las enfermeras no tenían vacunas. ¿Para qué te sirve tener un equipo pues, súper eficiente de vacunadores cuando no tienes vacunas? Esa era la frustración también de ellos. Entonces, a ellos hay que darle su mérito. Pero el comité, y a eso sí yo lo digo con toda franqueza, el comité de expertos, como ellos se llamaban, sacaban pecho diciendo el comité de expertos del Ministerio de Salud, era para mí un desastre. Y las pruebas están, ¿no? Compraron pruebas rápidas cuando la Organización Mundial de la Salud dijo las pruebas rápidas no van a servir para esta etapa de la vacunación. Y insistieron y compraron. Cancelaron un contrato de vacunas coreanas que no eran rápidas. Entonces, para comprar vacunas, pruebas rápidas, que no servían para nada. Se gastaron una fortuna comprando pruebas rápidas. Y dieron falsos positivos, ¿no? Falsos negativos. Cantidad de falsos negativos, y por eso batimos el récord. Nunca batimos ningún récord, pero lamentablemente el único récord que batimos fue el que fuimos el primer país de mayor mortalidad por cada 100.000 habitantes en el mundo. En el mundo. Nadie nos ganó, fuimos los primeros. Entonces teníamos un equipo realmente desastroso de comité de expertos en el MINSA, ¿no? ¿Cambian algo con la llegada del nuevo gobierno en noviembre de Francisco Sagasti? ¿Qué cambió allí? ¿Cómo vio usted la relación también entre el Comando Vacuna y el Estado? Totalmente diferente, ¿no? Un giro de 180 grados porque había voluntad política del presidente Sagasti, le guste o no le guste
el presidente Sagasti tomó la decisión política de conseguir la vacuna. Es más, fue una de sus dos, él siempre se encargaba de decir, yo soy un gobierno de transición y voy a encargarme de la vacunación, y no recuerdo cuál era su otro eje de gobierno. Pero acá hubo una persona clave, y eso también hay que reconocerlo, que fue el canciller Alan Wagner. Claro. Yo creo que sin el canciller Alan Wagner, yo no creo que hubiéramos podido conseguir las vacunas el 7 de febrero, el primer lote de Sinopharm y las 700.000 después. Y después la firma de más de 20 millones de dosis con Pfizer y 14 millones de dosis con AstraZeneca. Ahí empezó, y no solamente consiguió eso, que fue lo que habían comprometido, sino él supo conseguir mucho más vacunas, ¿no? Claro. Entonces, para mí el artífice de la solución al problema que dejó el gobierno anterior fue el doctor Alan Wagner, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Él estuvo totalmente abierto. Él nos invitó un par de veces a Palacio, a Torre Tagle, a ver qué más podíamos aportar, y aportamos lo que sabíamos, cada uno la experiencia que tenía, que era un poco el objetivo cuando se creó el Comando Vacuna. Nosotros no teníamos, la gente confundió que nosotros teníamos que ver con el gobierno, que teníamos que negociar con las... Claro. Y no, nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con el gobierno. Nosotros ad honorem trabajamos, aparte de nuestros trabajos, dedicamos horas de horas enteras a conversar con gente de fuera. Nos reuníamos todos los días entre los cuatro vía Zoom. Cada uno aportaba lo que podía aportar. Se incorporó el señor Jaime Reuche también cuando sale el doctor Luis Suárez, porque él fue nombrado viceministro de Salud. Entonces entra Jaime Reuche, también un gran profesional con mucha experiencia en la banca internacional y gran gestor, que trabajó con Carlos Neuhaus, que para mí es el mejor gestor que hay en este país, y lo ha demostrado con los Juegos Panamericanos, y ahora que hemos ganado la sede para Lima 2027 es parte también de su esfuerzo, ¿no? Entonces se formó un buen equipo, y claro, el doctor Alan Wagner lo supo aprovechar, y tuvimos solamente un par de reuniones. Y en ese par de reuniones se intercambiaron muchas ideas, y él consiguió lo que todos vimos que consiguió. Cuando él se fue, dejó más de 90 millones de dosis de vacunas, prácticamente para vacunar 2,5 veces a toda la población. Eso es un gran mérito, ¿no? Precisamente usted hablaba, claro, recordaba y precisaba que el Comando Vacuna no tenía nada que ver con el gobierno, no eran funcionarios del gobierno ni nada, sino fue una iniciativa ciudadana, iniciativa de privados ante, claro, peruanos, ante la situación que venía viviendo el país. Ahora, ¿qué tan importante es que precisamente cuando se habla mucho de los problemas del país y se preguntan, oye, ya, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué tan importante es que se generen este tipo de iniciativas desde precisamente el sector privado de personas que probablemente hubiesen estado en otra parte haciendo sus trabajos normales? Pero ¿qué tan importante es que precisamente ciudadanos tomen una iniciativa y se acerquen al Estado? Y luego de eso, ¿qué tan difícil fue? Acá yo sí quiero mencionar una diferencia con Chile. Lamentablemente no nos gusta Chile, pero tenemos que mencionarlo cuando hacen las cosas bien. Y eso es el gran mérito de Piñera. Piñera lo primero que hizo, creó, no recuerdo exactamente el nombre, pero creó un comité público-privado para la emergencia del COVID. Entonces, convocó a empresarios privados a juntarse con el Ministerio de Salud de Chile y con Relaciones Exteriores de Chile, y crearon una comisión encargada de gestionar el COVID en Chile. Y los resultados lo vimos hemos todos. visto. Acá no, acá surge de una iniciativa prácticamente privada de 4 ciudadanos peruanos independientes, con ayuda de ustedes, de la prensa, principalmente Perú 21, porque nuevamente fue los que nos dieron a la acogida y nos publicaron que cuando nació el Comando Vacuna, y siempre estaban al tanto de cómo venía evolucionando el tema de la gestión de las vacunas. Entonces,
esa fue la gran diferencia. Hicimos lo que pudimos hacer, alertamos al gobierno, alertamos a la población de que vacunas hay. Lo que no hay es la voluntad de firmar acuerdos. Y por un lado se mezcla un comité de expertos, en mi opinión, totalmente ineficiente y con total desconocimiento y, en mi opinión, ideologizado, porque ellos querían resolver todo con ¿recuerdas lo del el COVAX, COVAX Facility, una COVAX iniciativa Facility, que fue una de las iniciativa Naciones Unidas. extraordinaria, teóricamente, con Naciones Unidas, para crear un fondo de todos los laboratorios, ponían las vacunas, pero las vacunas que ponían eran las vacunas que no existían todavía. O sea, de 9 vacunas que formaron el COVAX Facility, solamente funcionaron la de Pfizer, la de AstraZeneca y la de Moderna. Y Moderna al final se retira. Entonces quedaron la de AstraZeneca y Pfizer. Y esas fueron las pocas vacunas que llegaron al país. Claro. Si hubiéramos firmado solamente COVAX Facility, no hubiéramos podido vacunar ni siquiera a 500.000 personas. Claro. Entonces, eso fue parte también ideologizada, porque no querían llegar a acuerdos querían COVAX Facility, que era la Organización Mundial de la Salud, la OPS en este caso, ¿no? Y lo vimos en muchas partes, cuando donaban equipos de oxígeno y no los aceptaban porque venía de la empresa privada. ¿Por qué cree que se daba eso? Porque la ideología tanto puede influir en una persona que incluso en medio de la crisis, en medio de prácticamente un mar de muertos, suena feo, pero la realidad fue esa. Caramba, ¿no aceptar el apoyo de la empresa privada? Lamentablemente fue así, y eso no lo digo yo, eso salió, yo me enteré por la prensa, eso yo lo enteré por la prensa, cuando la Southern, después obviamente dijeron no, echaron la culpa al ministro Ugarte porque dice que en la época que fue ministro aprista, pero eso, y él lo explicó largamente que fue por diferentes razones, ¿no? Tuvieron que, como se dice, retrucar y aceptar nuevamente. Nosotros gestionamos también como Comando Vacuna algunas donaciones no nosotros, pero sí gestionamos con algunas empresas donaciones de algunas plantas de oxígeno. Entonces, yo creo que mucha gente, la industria privada, sin hacer aspavientos y sin decirlo, muy silenciosamente hizo un aporte tremendo, ¿no? Desde el transporte del primer millón de vacunas, las donaciones de las plantas de oxígeno, claro. Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si hubiera habido un liderazgo de un estadista, que no lo teníamos, lamentablemente, hubiera podido unir a la población, no desunir, unir a la población y generar esa sinergia entre lo que es público y privado para poder salir de esta crisis. Lamentablemente hizo todo lo contrario y los resultados fueron los que todos conocemos, ¿no? Ingeniero, ¿y cree que ya aprendimos la lección como país de lo que nos pasó? Difícil la pregunta. No, la pregunta es fácil, la respuesta es la difícil. pero yo sí, yo soy de naturaleza optimista. Yo creo que sí hemos aprendido. El tema está en que tienen que surgir líderes en este país que piensen más. Y yo veo que hay varios líderes que en el país están tratando de hacer las cosas bien hechas y están tratando de todavía no decir mucho, pero sí están pensando, porque yo he conversado con algunos de ellos que están pensando en su momento unir esfuerzos para elegir al mejor candidato que pueda representar a la gran mayoría del país en el 2026. De otra forma, yo creo que estamos condenados a seguir viviendo nuestra propia pandemia. Exactamente, tú lo has dicho bien, vivir nuestra propia pandemia, no del COVID-19, pero sí una propia pandemia del egoísmo, de los intereses partidarios o los intereses privados, o de, qué sé yo, de corrupción, que es una lacra que lamentablemente todavía no podemos
vencer, y del tema ideológico, ¿no? Porque podemos emular a sociedades más avanzadas, y no mucho más avanzadas, porque Chile tampoco no es muchísimo más avanzado que nosotros, pero ellos nos han dado una lección democrática con la elección de Boric, ¿no? Tipo totalmente radical, porque está totalmente radical a lo que conocemos de la izquierda chilena, pero como que se ha alineado un poco más y está mucho más Claro. conciliador con las clases políticas y mucho más honesto, por ejemplo, en decir que Venezuela es una dictadura. Acá nadie se atreve a decirlo, por lo menos él lo ha hecho. Y también se ha dado cuenta que su gobierno de izquierda fracasó pues, por un tema ideológico también. Pero entonces, emulemos sociedades más avanzadas con partidos políticos discrepantes, pero que si se juntan esfuerzos para un bien del país, yo creo que esto podríamos sacarlo adelante, ¿no? Ojalá. No, Ojalá. yo sí tengo la esperanza de que vamos a hacerlo, ¿no? Yo ya tengo hijas de más de 30 años y no quisiera, una vive fuera, pero coyunturalmente espero que regrese, pero la otra vive acá y piensa estar acá, y yo quisiera que mis nietos se queden acá y que ayuden a formar un país mejor, ¿no? Y hay que inculcarles ese amor al país, y hay que inculcarles también a ser tolerantes, Claro. no importa la ideología, pero aceptar las ideas de todos, y por lo menos buscar lo que tenemos en común y empezar por eso. ¿Qué cosa podemos sentarnos de diferentes ideologías, de diferentes partidos políticos? Hay algo que tenemos que tener en común todos, algo tenemos que tener. Empecemos por eso. Y poco a poco vayamos discutiendo y vayamos llegando a acuerdos para lograr un país mejor. Claro que sí. Ingeniero, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Oscar, y un placer haberte conocido personalmente. Muchas gracias también. Claro, el coronavirus nos llevó al confinamiento a todos. Bueno, fue una medida dura, en algunos casos necesaria, ¿no? Otras veces ya se salió de control ese confinamiento, precisamente por lo que usted dice, ¿no? Este comité de expertos del MINSA que recomendaba, ¿se acuerda cuando recomendaron que salgan hombres un día y mujeres otro día? Sí. No, pero eran los expertos, y se llamaban los expertos, no, y nos miraban a nosotros como diciendo, ¿quiénes son estos? ¿De dónde han salido? Que en el Estado hay expertos para todo. Sí, ¿de dónde salieron estos? ¿No? Y nosotros teníamos, pues, créeme, no es soberbia ni nada, pero que teníamos muchísimo más millaje que ellos, ¿no? Claro que sí. Bien, muchísimas gracias. No, Fue el ingeniero Antonio Prato aquí en Perú 21 TV, y por supuesto, esta entrevista usted la puede ver en la multiplataforma de Perú 21, y también en este especial por los 4 años de la pandemia del COVID-19 que afectó a todo el mundo y mucho a todos los peruanos. Mi nombre es Oscar Quispe, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Permiso.